a comenzar y sobre todo con nuestra invitada del día de hoy, y se trata nada más y nada menos que de Susana Castro. Ella es pedagoga y ella nos va a brindar todas estas herramientas. Bienvenida, Susana, Entre Noticias, qué gusto. Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación. Y bueno, decías que no hay un manual para ser padres, y la verdad es que hoy en día con el internet casi que sí lo hay, porque hay tantas personas que han estado investigando en el área de la conducta, en el área del desarrollo infantil, que prácticamente sí hay un manual. Además tenemos una generación de padres que buscan información, o sea, que se quieren capacitar, que quieren ser mejores padres, y buscan, y sí hay una forma de hacerlo. Evidentemente no funciona para todos los niños, exacto, pero la verdad es que sí hay formas de hacer las cosas bastante bien. Con esta nueva modalidad de la educación en línea, es nuevo para todos, la verdad es que hay poquita información, pero la idea es que entre todos nos podamos dar un poquito de herramientas a través también de las anécdotas de los representantes, para que podamos ir aprendiendo un poco más, tanto los representantes como también los docentes, porque sí, para los docentes también es nuevo. Sí, y no solo eso, porque una de las incertidumbres que ha sido como, bueno, esas preguntas que se vienen, ¿cómo es que son ahora esas clases online? Porque es que resulta que vamos a hablar de los más pequeños, sin embargo, existe también un periodo que creo que es el más complicado, y es el de la adolescencia. Entonces es como que sí, se levantan temprano, no van a clase, hacen todos los trabajos, pero resulta que no están en las presenciales y pierden los quiz. Todo esto y mucho más lo vamos a estar aclarando. A ver, las herramientas. ¿Qué herramientas? ¿Cuál es ese secreto del éxito educativas para los niños en el hogar? Porque es que siempre separábamos eso. 2020 nos cambió la vida totalmente y nos agarró desprevenido a todos, y sobre todo a los padres, que creo que trabajaron más que nunca. Entonces, ¿qué herramientas se pueden manejar en este caso? Bueno, fíjate, hay una cosa que yo siempre recomiendo a todos los representantes, y es la rutina. La rutina es súper importante, porque la rutina no solo te va a beneficiar en el área social, en el área académica, sino que además también te va a ayudar en el área cognitiva. La rutina permite a los niños que se sientan seguros, porque pueden anticipar qué viene primero y qué viene después. ¿Cómo utilizamos esto a nuestro favor? Bueno, un niño que tiene una estructuración cognitiva quizás un poquito desordenada, que tiene problemas de conducta, la mayoría de las veces tiene problemas precisamente para organizar su pensamiento, y puede tener problemas en una función ejecutiva, que es la planificación. Y cuando nosotros establecemos una rutina y le permitimos que él se anticipe, y además que repita un acto todos los días de una manera, digamos, a forma de hábito, él puede también establecer a nivel cognitivo esa organización. Primero hacemos esto, luego hacemos esto, y después estas son las consecuencias que se van a detonar. La rutina, aunque es difícil de establecer, sobre todo en un país como Venezuela, tan acontecido, donde un día pasa algo y al día siguiente pasa algo totalmente diferente, ayuda también a los representantes a que dentro de casa se organizan un poquito en lo que tiene que ver con las conductas, sobre todo las conductas difíciles, porque esas conductas como bañarse, comer, momento de dormir, porque uno le dice a los niños, bueno, es momento de ver televisión, y ellos se van a sentar a ver televisión, pero el momento de comer, la mayoría de las veces tienes que decirles 18 veces, mira, vamos a comer, mira, vamos a comer, o mira, hay que estudiar. Si nosotros establecemos una rutina y decimos, mira, todos los días a las 4 de la tarde vamos a estudiar, todos los días a la 1 de la tarde es la hora de comer, los niños se pueden anticipar, dicen, ok, me quedan 5 minutos de caricaturas, ya viene la hora de comer. Ok, termina este tiempo y ya viene este tiempo, porque está establecido previamente. Cuando no hay una conducta o una rutina previamente establecida, los niños de alguna forma intentan romper esa norma. Entonces dicen, yo me voy a quedar viendo televisión. Vamos a ver cuántas veces tiene mamá que decirme, siéntate a hacer la tarea, siéntate a hacer la tarea. A las cuantas veces de mandarme es que mamá pierde la paciencia y me pega un grito. Entonces, establecer una rutina también ayuda a la convivencia dentro de la casa. Eso es lo primero que yo le recomiendo a todos los representantes, establecer una rutina de estudio. Otra de las cosas es tratar de dividir las tareas por bloques. Antiguamente creíamos que cuando un niño estaba estudiando desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche había estudiado un montón. Y es mentira. Realmente la capacidad de atención, incluso en los adultos, es de un máximo de 45 a 60 minutos en una persona que tiene una capacidad de atención súper entrenada. Pero hay personas que no tienen, no todos, como bien lo comentabas en un principio, son iguales. Si a los adultos nos cuesta,
me incluyo. Entonces, en la universidad, por ejemplo, imagínate a un niño que está en un proceso de aprendizaje. A ver, en este tipo de casos, ¿cómo uno puede motivar a los más pequeños para que ellos, o a los chicos que ya están en cierta edad, porque los más pequeños hay una etapa en la que son niños y son adultos, pero al final siguen siendo niños por la mentalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo los puedes motivar para que ellos se vean en la responsabilidad de generar estos hábitos que a su vez también pueden traer cosas positivas posteriormente, porque ya vienen ya adiestrados, pues? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Lo primero es que si son niños pequeños, entre los 2 y los 7 años, los niños tienen un pensamiento egocéntrico, entonces las cosas van a ser buenas, van a ser divertidas, en la medida en que sean buenas y divertidas para ellos. Es imposible que le podamos decir a un niño de 7 años, es que es importante para tu vida, va a decir, ¿por qué? ¿En qué lo voy a utilizar? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, utilizamos refuerzos. Lo felicitamos, le decimos muy bien, estoy muy orgullosa de ti. La verdad es que los refuerzos, incluso con los adultos, funcionan muchísimo. Muchas veces como padres estamos muy frustrados, sobre todo en medio de esta situación, y utilizamos mucho más los castigos que los refuerzos. Entonces decimos, si no estudias, te castigo. Si no haces esto, te quito esta actividad. Y la verdad es que los refuerzos funcionan mucho mejor que los castigos. Entonces decimos, wow, estudiaste un montón hoy, estoy súper orgulloso de ti, lo estás haciendo muy bien. O incluso podemos utilizar refuerzos tangibles como stickers, caritas. Hay personas que utilizan un sistema que generalmente se utiliza en la terapia conductual, que es la economía de fichas, en donde se coloca alguna conducta esperada. Bueno, la conducta esperada es que inicie su tarea, porque hay niños que ni siquiera se pueden sentar a hacer la tarea. Entonces tenemos 3 ítems: iniciar la tarea, desarrollar la tarea y terminar la tarea. Lo colocamos, bueno, esto es lo que yo espero de él, que la inicie, que la desarrolle, que la termine, que se coma toda la comida, que se bañe a tiempo, que se acueste a dormir a la hora esperada, y vamos colocando algo tan sencillo como una carita feliz, una estrellita, y esto lo vamos acumulando. Para niños pequeños, esto les permite de alguna manera ver realmente, primero lo que se espera de él, porque a veces le decimos a los niños, tienes que portarte bien, y el niño dice, ajá, ¿y qué es portarse bien? Así es. Entonces, le dejamos muy claro qué es portarse bien. Mira, portarse bien es 1, comerse la comida, 2, empezar las tareas, 3, dormirse a tiempo. Y además, por cada vez que lo hagas, vamos a lograr una carita feliz o vamos a lograr una estrellita. Y a veces podemos canjear estas estrellitas por alguna salida al cine, por alguna golosina que le guste o por alguna actividad que sea placentera para él. Entonces, bueno, con los más pequeños es bueno trabajar con algo concreto, porque además a veces les decimos a los niños cosas como, tienes que mantenerte sentado por respeto a tu maestra. Y la verdad es que el respeto es un concepto abstracto que los niños no terminan de entender sino más cerca de los 12 años. Entonces, por respeto, ellos dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es respeto? Entonces, con niños pequeños, sobre todo en edad preescolar, es mucho mejor trabajar con cosas concretas, cosas que puedan ver, cosas que puedan tocar. Y bueno, la estrellita, por supuesto que la pueden ver y tocar, pero también pueden ver ese cariño de, wow, me encantó, te felicito, excelente, me encantó cómo estudiaste hoy, trabajaste un montón. Y esto es parte de esas cosas. Y con los más grandes ya lo podemos empezar a relacionar con la significatividad en la vida cotidiana. Wow, mira, esto que aprendiste hoy lo podemos utilizar en este ambiente. A veces para los representantes es difícil trabajar algunos contenidos porque no todos los representantes fueron al colegio, no todos los representantes han llegado al nivel académico que sus hijos. Entonces dicen, ajá, yo no lo puedo ayudar con los polinomios. Bueno, a ver, yo fui a la universidad y yo no los puedo ayudar con polinomios. No me recuerdo, por ejemplo. Entonces dices, bueno, vamos a leer un poco de qué va esto. Ok, esto se puede utilizar en este aspecto de la vida. Porque ese es el trabajo realmente que hay que hacer en casa, buscar la forma de utilizar esto que aprendimos en la vida cotidiana. Hace poco yo trabajaba con una nené las fracciones. Y claro, yo veía que los padres trabajaban las fracciones con el circulito, el pedacito, y yo decía, ajá, ¿para qué le sirven las fracciones a ella en su vida cotidiana? Bueno, para entender las porciones, las partes de algo. Bueno, ¿quién se comió el pedazo de pizza más grande? ¿Qué tanta torta sobró? Entonces, de eso se trata realmente el trabajo como padres, no tanto de trabajar la parte académica totalmente, sino también de llevar a la vida cotidiana esos aprendizajes que se están dando en el colegio.
Así es, mira, y es maravilloso sobre todo estas herramientas que estás brindando, porque fíjate que sí, les llegaba a pasar a muchos niños, pero ¿para qué me sirve? Y esa es una pregunta, pero ¿para qué me sirven? ¿Qué fastidio? Son algunas de las expresiones que tienen los más pequeños cuando les toca tomar las riendas sobre este tipo de temas. Ahora, la pedagogía. La pedagogía siempre hay personas que estudian eso, hay personas que se encargan de eso y estás tú, por ejemplo, en este ámbito. Pero ¿cómo los padres pueden implementar la pedagogía en sus hogares con los niños y con las clases online? Bueno, fíjate, lo primero que hay que hacer es saber con quién estamos tratando, porque a veces decimos, no puede ser que yo le acabo de decir la L con la A que dice y me digan ma en vez de la. Sí, ya va, es que es pequeño, es que apenas está aprendiendo. Entonces, tenemos que también ponernos en su lugar y entender el tipo de pensamiento que tienen los niños. Lo otro que hay que saber, y además funciona, es que, bueno, podemos dividir las actividades en pequeños bloques. No es necesario que los niños estudien toda la mañana, o que estudien 3 horas, o que estudien incluso 2 horas. Podemos simplemente colocar tiempos de estudio por al menos 20 minutos, hacemos un descanso, 20 minutos más, e incluso hacer bloques por materias. Entonces decimos, bueno, en la mañana el niño va a estudiar lengua y en la tarde va a estudiar matemáticas. ¿Qué pasa? Que la capacidad de atención de los niños se puede calcular aproximadamente por cada año de vida multiplicándolo por 2 a 4. Okay. Entonces, un niño de 5 años, su capacidad mínima de atención va a ser de aproximadamente 10 minutos y su capacidad máxima de atención va a ser hasta 20 minutos. ¿Qué significa esto? Que después de 20 minutos los niños ya no están aprendiendo tanto. No significa que se van a parar, o sea, pero sí pueden estar sentados, pueden estar leyendo, pueden estar incluso viéndote a la cara mientras tú les explicas algo y ya no están entendiendo tanto como antes. Y esto hay que tenerlo en cuenta para saber que entonces cada cierto tiempo, puede ser en niños de primaria, cada 30 minutos máximo hay que dar unos recesos. ¿Qué van a hacer los niños en este receso? Bueno, prohibido lo que tiene que ver con dispositivos móviles. No es que, ay, bueno, tengo un receso, voy a jugar en la tablet. No. En este receso los niños pueden comer una merienda, pueden jugar con su mascota, pueden ayudar a mamá en alguna actividad en la casa. Alguna actividad que lo libere, que le permita cierto tipo de movilidad, pero que no cause fatiga cognitiva. Hacemos un receso de 5 minutos y retomamos la actividad. Esto garantiza que cuando el niño vuelva a estudiar, su capacidad de atención esté óptima. Otra recomendación es un poquito de actividad física antes de hacer las tareas. No significa que van a correr un maratón, ni que tienen que caminar de aquí a 8 cuadras, pero sí pueden moverse un poquito, brincar, le dices, bueno, toca mi mano, brinca un poquito, tocamos el piso, durante aproximadamente unos 10 minutos antes de hacer las tareas. Los estudios demuestran que la actividad física antes de las tareas ayuda a que memoricemos con mayor facilidad. Hay algunos estudios que han tratado de verificar y qué pasa si hay actividad física después de las tareas. Tiene otros beneficios, pero no está relacionado, por ejemplo, con la memoria. Otra de las cosas que se pueden hacer es que debemos empezar por lo que sea más fácil. Así el niño dice, wow, esto está súper bien, soy capaz, me siento bien de hacer este tipo de actividades, y ya vamos luego con lo que sea un poquito más difícil. Esto sobre todo para los niños que tienen esquemas desvalorizantes, esos niños que dicen, yo no soy bueno, a mí me cuesta mucho, esto es muy difícil. Empezamos con lo más fácil. Con los niños que más bien tienen tendencia a abandonar las tareas a la mitad, que dicen, no, ya no quiero hacer más nada, lo hacemos al revés. Empezamos con lo más difícil, así cuando el niño ya esté cansado, pues lo que nos queda es lo más fácil de trabajar. Estas son algunas cosas que en general... Genial, sobre todo porque sucede mucho, son los estereotipos de los pequeños, ¿no? Podríamos decirlo de esa forma. Y el niño que simplemente está relacionado, tranquilamente lo puede hacer desde el punto 1 hasta el punto final. Que le gusta hacer todo. Que, por ejemplo, el niño inteligente, el niño que hace sus tareas, el juicioso, como le decimos nosotros, ¿a él cómo lo podrías manejar? Bueno, fíjate, siempre se trabaja todo desde la motivación. Hay muchas personas que me preguntan, cónchale, ¿cómo hago? Porque mi hijo de 4 años ya quiere aprender a leer, pero la edad recomendada es un poquito más tarde. ¿Qué hago? Enseñar a leer. Si el niño tiene interés y motivación para hacerlo, lo hacemos. Eso sí, no debemos forzarlo. Entonces, yo quiero seguir haciendo la tarea. Bueno, ok, vamos a terminar hasta este punto. Funciona normalmente, en vez de trabajar, bueno, vamos a estudiar matemáticas, no. Es decir, vamos a estudiar o vamos a hacer la tarea 1, 2 y 3 de matemáticas. ¿Por qué? Porque, bueno, también permite a los niños que se empiecen a organizar mentalmente y que digan, ok, este es el tiempo que yo tengo para estudiar, después de estudiar viene esta otra actividad, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Qué tanto me tengo que demandar
para terminar dentro de este tiempo. Y bueno, también estaríamos entrenando esa capacidad en los niños de pensar en pasos. En los niños que se sienten motivados y que dicen, no, yo puedo seguir, yo lo puedo hacer, bueno, lo podemos permitir, pero con bastante observación, ¿ok? Porque de repente el niño dice, no, bueno, yo lo voy a hacer, pero de repente es algo que viene desde la ansiedad, del necesito terminarlo rápido porque después quiero tener todo el día para jugar. Entonces hay que saber determinar realmente si es motivación para el estudio o si es la necesidad de salir de este tipo de actividades rápidamente para tener mi día libre. Claro, siempre los excesos son malos, los excesos de trabajo y los excesos quizás de no hacer nada. A ver, ahí pasa mucha frustración también con los padres que tienen dos o más niños en la casa de ciertas edades similares o con continuidad. A ver, uno es más aplicado que el otro. En este tipo de ejemplo, o cómo se podría manejar, es cuestión de conocer al niño y ver de qué manera, los horarios, cómo lo manejaría el padre. Hay mamás que están solas en casa y son las que se están encargando de la tarea solitas ellas. Entonces, ¿cómo harían ellas con estos 2 o 3 chicos y uno es más aplicado que el otro? ¿Se fija el mismo horario y todos hacen la tarea al mismo tiempo? ¿Cómo sería? Bueno, fíjate, la recomendación que yo he hecho siempre, sobre todo a madres que trabajan y que tienen el tiempo reducido, es que el horario de estudio sea igual para todos. Algunas personas implementan la idea de que cada niño trabaje en un ambiente diferente de la casa, si existe la posibilidad, porque algunas personas la tienen, pero otros los trabajan en una misma mesa. A ver, yo dentro del consultorio he trabajado con varios niños al mismo tiempo, porque uno tiene la capacidad de hacerlo y no los tiene organizados con características y necesidades de apoyo similares. La idea es tratar de... realmente la tarea de los padres es dar la herramienta para iniciar, decir, ajá, ¿qué tenemos que hacer hoy? Bueno, hoy tengo que hacer un dibujo sobre la familia, ajá. ¿Y de qué se trata el dibujo sobre la familia? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, voy a plantear, bueno, no a toda mi familia, simplemente a mi familia cercana. Ok, listo, ya lo tienes todo organizado, me voy. Esto es lo que tienen que hacer en primer lugar los padres. El niño ejecuta sus tareas de manera independiente y los representantes regresan y le dicen, ¿cómo vamos? No, bueno, voy así, tuve que corregir, tuve que borrar esto, ok, perfecto. Y al final verificamos que realmente todo se haya ejecutado. Estos hay niños que son totalmente independientes, pero también hay niños que necesitan que estén sentados al lado de ellos. Al lado, claro. Y es difícil, porque la verdad es que yo he tenido familias que tienen 3, incluso 4 niños en casa, en donde al menos 2 de ellos tienen fallas atencionales, entonces mamá tiene que estar obligatoriamente sentada al lado de ellos. Y este es el reto más importante que se ha planteado ahora mismo en esto de las clases en casa o las clases en línea, porque los representantes han tenido que dejar de trabajar o han tenido que reducir su horario de trabajo para poder apoyar en casa. Yo quisiera decirles, bueno, mira, hay esta estrategia para que tú no la apoyes de ninguna manera, pero la verdad es que hay niños que van a necesitar ese apoyo. Lo único que yo les puedo recomendar es que busquen un apoyo extra. ¿Qué está pasando? Que hay niños que ya tienen un diagnóstico. Bueno, este nene ya tiene un diagnóstico de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero hay niños que todavía no tienen el diagnóstico. Entonces está mamá en casa preguntándose, ¿qué pasa con este niño? ¿Por qué no aprende? ¿Por qué no presta atención? ¿Será que me está retando? ¿Será que no lo quiere hacer porque es algo conmigo? Entonces se está dejando de diagnosticar algunas alteraciones en el desarrollo o algunas necesidades de apoyo en el área educativa como tal. Y los padres no tienen herramientas, porque un niño que ya viene con un diagnóstico generalmente tiene el apoyo de un terapeuta. Entonces los representantes llaman por teléfono y dicen, hola, mira, ¿cómo hago para apoyarme en esto? Y los que no tienen todavía un diagnóstico, lo que yo les recomendaría, si tienen alguna sospecha, es que se comuniquen con las maestras. La comunicación es la base en este tipo de modalidad, sobre todo porque es nuevo para todos. No es nuevo solo para los representantes, también lo es para el colegio. Llamamos y decimos, mira, no me está funcionando, o mandamos un mensajito, porque además hay grupos de WhatsApp de todos los colegios. No me está funcionando, mira, hoy no pude hacer las tareas porque resulta que yo tengo 3. Yo no tengo nada más 1, y eso hay que entenderlo, y es totalmente natural, y es natural que los representantes también estén agobiados, y es natural que a veces no se pueda. Entonces buscamos ayuda, ya sea del centro educativo, de las maestras, o si ya el niño tiene un terapeuta infantil que lo atiende normalmente, esta persona te puede dar algunas indicaciones porque no hay realmente una recomendación que funcione para todos. La rutina funciona muy bien, pero entonces, ¿cómo te recomiendo yo una rutina que pueda servir para todo el mundo? No existe. Tú dices que hay que crear un hábito en casa,
pero es que el hábito se ha perdido. Y ya los padres también perdieron la paciencia. Muchos de ellos dicen, Dios mío, ¿ahora qué hago? Porque algunos arrepentidos, otros más felices porque pueden compartir más tiempo con ellos. Sin embargo, ha sido un papel fundamental. Hay otros padres que incluso les ha tocado dejar a los más pequeños con primos, con hermanos, con otros familiares, puesto de que es necesario que alguien se quede con ellos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una organización en medio de que ya no se levantan temprano? Ya, por ejemplo, los uniformes al momento de realizar las clases virtuales o las clases en vivo y en directo tienen la camisa puesta, pero entonces están acostados y tienen los pantalones de la pijama. Entonces, ¿cómo nosotros podemos con los más pequeños tratar de reorganizar? O sea, ya nos mostraste cuáles eran las formas, las herramientas de organización. Ahora, ¿cómo iniciar ese proceso? Bueno, fíjate, la rutina no tiene que ser idéntica a la rutina que veníamos manejando antes en el colegio. No significa que, bueno, para mantener la rutina previa, pues ahora nos tenemos que levantar igualmente a las 6 de la mañana. No, no es necesario. La rutina simplemente nos obliga a tener un orden para las cosas. Esto viene primero y esto viene después. Aunque sean niños pequeños, es súper importante que los contemplemos a ellos dentro de la organización de esa rutina. No vamos a poner el tiempo de estudio a la hora en que el niño generalmente veía sus caricaturas favoritas. No, también es bueno observar cuál es la hora del día en la que el niño está mucho más concentrado. Por ejemplo, si sabemos que él, después de terminar de comer, está un poquito frustrado porque ya tuvimos que pelear con él para que termine de comer la comida, no le vamos a poner las tareas después de comer, porque entonces tenemos dos actividades en donde demanda demasiada atención de parte de los representantes. Lo otro que también hay que tomar en cuenta es la disponibilidad de los representantes. Yo no puedo decirles, mira, la hora recomendada para estudiar es a las 4 de la tarde, porque no, eso depende de cada representante. Y el reto que tenemos también es que, bueno, ahora posiblemente esto vaya a cambiar, pero venimos de trabajar semana flexible, semana radical, semana flexible, semana radical. ¿Cómo los niños se adaptan a esto? Lo pueden hacer tranquilamente. Lo que tenemos que hacer es tratar de que el calendario o la rutina diaria esté visible. Para los niños que tienen algún trastorno en el neurodesarrollo y que quizás no sean verbales, lo podemos hacer a través de dibujitos o niños que todavía no lean. Quizás no vamos a escribir hora de estudiar. Bueno, pues ponemos un dibujito de un niño estudiando. Pero es súper importante que el calendario esté todo el tiempo a la vista. Para niños con un trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, también funciona un horario, un reloj en donde los niños puedan aprender a gestionar su tiempo. Entonces tú de repente vas moviendo el reloj y dices, ok, este es el tiempo que te queda de juego y ya viene el tiempo de estudio. O mira, llevamos este tiempo de estudio, ya estamos cerca de las 4 y a las 4 viene algo divertido. Yo generalmente recomiendo que coloquen algo divertido justo después de las tareas porque los niños dicen, tengo que terminar rápido porque si no termino esto me pierdo de la actividad divertida que tenía después. También funciona bastante bien colocar las tareas justo después de alguna actividad placentera. ¿Ok? Bueno, estuve jugando o estuve viendo televisión un ratito, ahora viene el tiempo de estudio justo después de un descanso. No les recomiendo que coloquen el tiempo de hacer las tareas justo después de que acaban de terminar las clases en línea, porque ya vienen cansadas. Entonces, bueno, primero damos un descanso y luego hacemos las tareas. Luego también hay que evaluar, porque hay distintas modalidades en lo que es esta atención, yo la llamo atención de emergencia, atención o educación de emergencia. Y a veces utilizamos algunos términos como sinónimos. Entonces tenemos la educación en línea, que para mí es la más efectiva de todas, porque es la que permite mayor cantidad de retroalimentación, que es esa educación que se da en vivo. Nos conectamos en este momento, todos al mismo tiempo, participamos, levantamos la mano, hablamos. Luego está otra forma... Aulas virtuales. Exacto. Luego hay otra forma de atenderse que es la educación virtual, que lo hacen a través de plataformas. Entonces yo subo un link, yo subo un video o un trabajo en particular, los niños lo ven y suben sus actividades ahí. Este tiene menor cantidad de retroalimentación y, claro, también permite que los representantes se organicen mucho mejor porque no tienen que estar conectados a una hora en particular. Entonces también dependiendo de la modalidad de educación que tengan a nivel remoto, pueden organizarse de una manera diferente. Si están trabajando a través de educación en línea, pues bueno, tenemos que cumplir con los horarios del colegio. Si estamos trabajando a través de educación virtual, nos podemos organizar para el tiempo de hacer las tareas. Y hay una tercera modalidad, que es la educación a distancia, que funciona sobre todo en entornos rurales y en sitios en donde no hay acceso al internet, que hay muchas dificultades en la electricidad y se mandan las tareas a través de dispositivos de memoria, dispositivos USB, incluso CDs. Y también hay sitios en donde los
representantes asisten al colegio, los maestros les dan una tarea y ellos llevan la tarea para allá. Esto también permite que los representantes tengan cierta flexibilidad dentro de sus horarios del día a día, pero es uno de los tipos de modalidades en donde hay menor cantidad de retroalimentación. Y bueno, claro, también es posiblemente uno de los tipos de atención educativa mucho menos eficaces, porque los niños no están escuchando lo que hacen otros, no se enriquecen también de la participación de otros niños. Sabemos que el aprendizaje es social y mientras estemos de repente al menos 10 niños participando, pues vamos a aprender muchísimo más. Sobre todo nos vamos a beneficiar de la parte conductual. Así también. es. Y también me imagino que los niños, en medio de que saben que están los otros pequeños también conectados, les da emoción que están con los compañeritos, aunque no puedan estar en presencia. Sin embargo, nosotros tenemos por acá unas preguntas que usted que está ahí en casita, que usted que está conectado con nosotros a través de @entrenoticias, nos puso para que las leyéramos el día de hoy y te las hiciéramos, Susana. A ver, tenemos la primera pregunta. Yo en lo particular siento que el conocimiento no está quedando, solo cumplen para aprobar. Es verdad, esa es una de las grandes preocupaciones que han venido manifestando muchos de los representantes, que dicen que es que no están aprendiendo nada. Y así son las expresiones y con ese mismo tono de desesperación. ¿Qué opinas con relación a esto? Mira, yo quisiera ser bastante positiva con esto, pero es que en muchos casos siento que tienen razón. Y esto también va a depender del tipo de modalidad de atención en línea que se esté implementando. Evidentemente, una atención en línea, en vivo y directo, en donde el educador está impartiendo el conocimiento, puede darse cuenta si hay dudas, puede hacer preguntas, los niños pueden participar y decir, mira, ya va, no entendí. Este tipo de atención va a ser mucho más eficiente. Pero en las modalidades de atención que se están trabajando a través de tareas, por supuesto que están aprendiendo muy poco, porque la educación está quedando a cargo de los representantes. Entonces enviamos una guía que dice, bueno, estos son los movimientos de traslación y rotación, y el representante dice, bueno, mira, yo me lo voy a leer y se lo voy a explicar a él. Pero entonces estamos contando con que el representante tiene unas herramientas pedagógicas que no tiene por qué tener. Y ahí es donde están las fallas. Los que están más afectados para mí son los niños en edad preescolar y los niños que están trabajando con procesos. Porque trabajar un contenido a veces simplemente puede tener que ver con el acceso a la información. Bueno, yo puedo acceder a esta información y lo entiendo, pero los procesos necesitan de algunos prerequisitos cognitivos. Por ejemplo, el aprendizaje de la lectura y la escritura necesita algunos prerequisitos y de repente los representantes en casa dicen, no entiendo, ¿por qué no lee? Y uno puede decir, no, ya va, es que hay una falla en la memoria visual o es que hay una falla en la parte auditiva y no estamos entendiendo cómo suenan las letras o bueno, si el nene no sabe pronunciar la R, no va a leer la R. Pero eso no lo tienen por qué saber los representantes. Entonces, estos procesos, el proceso del aprendizaje del cálculo, las operaciones aritméticas, suma, resta, las multiplicaciones, necesitan de unos prerequisitos cognitivos que si los niños no lo tienen, va a costar mucho que lo aprendan. Además, tiene unos pasos para enseñarse. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, siempre tenemos que irnos de lo concreto al abstracto. Entonces, primero tengo que trabajar con lo que yo puedo ver y tocar. Trabajamos con pepitas, trabajamos con botones y luego es que me voy al número. Y eso los padres no tienen por qué saberlos. Entonces, los padres se sientan con los niños y dicen, 2 más 2. Y el niño dice, no sé, ¿de qué me estás hablando? 2 más 2, o sea, tengo 2 y le sumas 2 y el niño todavía no es capaz de entenderlo porque él aún no tiene el concepto de cantidad, porque aún ni siquiera tiene la correspondencia 1 a 1. Entonces, aquí es realmente donde están las fallas. Cuando dejamos totalmente en manos de los representantes todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de los niños, principalmente lo que tiene que ver con procesos. Así que hay que estar muy pendientes y no desesperarse en este tipo de casos y buscar alternativas. En este caso también tenemos otra pregunta. Ok, tengo 2 niñas, una de 6 y una de 3 años. Con la grande es fácil, pero con la pequeña es un poco difícil porque es distraída. Es lo que hablamos, de ir conociendo cuáles son los caracteres, cuál es el estilo de la pequeña. En este caso, ¿qué les puedes recomendar? Bueno, a ver, con la pequeña va a ser difícil porque tiene 3 años. O sea, no se espera que un niño... Es una bebé. Sí, no se espera que un niño de 3 años se pueda sentar durante un tiempo prolongado a hacer las tareas. ¿Qué le puedo recomendar? Bueno, que divida los tiempos de estudio en tiempos cortos, que trate de trabajar a través de la parte sensorial, que trate de trabajar a través de la parte concreta. También se puede apoyar a la hermana grande, porque generalmente para uno los hermanos grandes son un ídolo. Entonces, si mi hermana grande está al lado de mí,
trabajando y estudiando, pues de repente a mí me funciona estar estudiando a la misma hora en que lo está haciendo ella, porque si ella está sentada de esta manera, yo me voy a sentar igual. Eso también puede funcionar. El modelaje, en sí, este caso manejan el modelaje, ¿no? Sí, pero no esperen de verdad que los niños de 3 años tengan el mismo rendimiento y la misma atención que un niño de 6 años. Son niños totalmente diferentes y como hablábamos antes, de verdad que la capacidad de atención de un niño de 3 años es mucho más reducida, tanto la atención sostenida como incluso la selección de la atención. Se distraen con mayor facilidad. Ah, claro, y es que están muy pequeñitos todavía. Imagínate que no tienen las herramientas pedagógicas, sino simplemente mamá, no se vuelvan loca. Eso es paciencia. Y simplemente visualizar cuáles son estas herramientas, como esta próxima representante que nos escribe: no he logrado que mi hija se interese en hacer las tareas, solo quiere ver videos en TikTok. Eso es otra de las cosas que ha sucedido mucho. Y no solamente con los más pequeños de la casa, sino también con edades ya más entrando a la adolescencia, incluso ya casi a la adultez. En este caso, ¿cómo se podría hacer? ¿Qué restricciones sin que sea como que está en contra de mí mi mamá? Porque muchas veces se ponen como más rebeldes, porque tú me vas a quitar lo que yo quiero, ahora yo menos voy a hacer las cosas. Y entonces está esa lucha interna y que creo que es la que lleva a los padres a la desesperación. Sí, como les decía antes, lo primero que tenemos que hacer es saber con quiénes estamos tratando. Si estamos tratando con un niño o con un adolescente, hay que saber las características de él. Apóyense en los terapeutas infantiles, si los tienen, apóyense en los maestros para saber cuáles son las herramientas. Pero, por ejemplo, en este caso en particular, bueno, le gusta el TikTok, bueno, vamos a intentar hacer las tareas a través del TikTok. Vamos a hacer un video, vamos a grabar, vamos a utilizar algunas palabras claves. Estamos estudiando el sistema endocrino, ok, vamos a tratar de llevar ese tema del sistema endocrino a 30 segundos, a 15 segundos. ¿Cuántas palabras vamos a utilizar? Bueno, podemos utilizar nada más 2 palabras, ok. No tenemos que estar peleados con las cosas que están relacionadas con los adolescentes, no tenemos que hacerlo todo por escrito y los niños no tienen que aprender, a juro, de la manera aburrida, también lo podemos hacer de la manera divertida y las cosas que a ellos les gustan también las podemos utilizar a nuestro favor. Y tenemos que conocerlos, tenemos que conocer a nuestros hijos, qué les interesa, qué les gusta. Si al niño le gusta TikTok, tenemos que conocer TikTok, tenemos que entender de qué se trata, porque además si él está accediendo a una red social, y también va a depender de la edad, porque estamos permitiendo que los niños accedan a las redes sociales a muy temprana edad, también tenemos que entender de qué se trata esta red social, qué beneficios tiene, y la podemos utilizar a nuestro favor. No solamente verlo como mal, y creo que en TikTok hay muchos tutoriales que están brindando no solamente para los más pequeños, también para los padres, también para los educadores. Incluso posteriormente vamos a estar hablando acerca de unas recomendaciones como modos de enseñanza por Google. Pero vamos primero con los comentarios. Hay maestros que envían contenidos extensos sin tomar en cuenta el ritmo de aprendizaje, que esto pasó a principio de la pandemia. Tenemos un plan de evaluación. Entonces los niños tienen que tener todo esto listo para tal fecha. Y resulta que las circunstancias cambiaron y era un bombardeo de información, tarea tras tarea tras tarea, pero realmente estaban tan llenos de tareas que es cuando los padres decían: no están aprendiendo nada, están haciendo las cosas solo para probar. En este caso, cuando hay demasiada tarea, ¿qué les puede recomendar? No solamente al padre, sino también al maestro o al padre maestro que nos está viendo. Bueno, lo primero que hay que hacer es saber detectar cuándo es demasiada tarea, porque a veces pensamos que algo es demasiada tarea y realmente el problema no es la tarea, sino el ritmo de trabajo que tienen los niños. Y ahí es donde podemos detectar algunas necesidades de apoyo en el área educativa o algún trastorno en el neurodesarrollo. ¿Cuándo es demasiada tarea? Bueno, yo siempre digo que las tareas se tienen que poder hacer en 45 minutos. El problema es que en esta modalidad, como les decía, que es nuevo para todos, estamos intentando abarcar el mismo tiempo y los mismos contenidos que se venían trabajando en el currículo dentro de un tiempo mucho más corto o a través de las pantallas. Entonces, los niños están expuestos a pantallas durante una mañana completa, en el caso de las modalidades de educación en línea que están siendo en vivo, y luego en la tarde por encima se tienen que volver a conectar para ingresar a la plataforma de donde descargan las tareas para seguir trabajando. Entonces, yo invito de verdad a los educadores a que se planteen realmente si es necesario hacer este tipo de tareas, que busquen la manera de que estas tareas tengan significatividad dentro del hogar. Ok, bueno, mira, esto se puede aplicar de estas maneras dentro de casa y que no sea simplemente, bueno, yo tengo que sentarme, investigar y nuevamente utilizar un tiempo en pantallas de 2 o 3 horas, porque además esta exposición a pantallas altísima que están teniendo los niños, porque ya desde antes lo hacían y uno decía, es que están todo el día jugando. Bueno, pero es que además del tiempo
que están jugando ahora también están haciendo tareas. ¿Y cómo decimos que no se conecten a las tareas? No podemos. Tienen que hacerlo. Entonces, esto está afectando también la parte del sistema endocrino, la hormona de la melatonina, que tiene que ver con los trastornos del sueño. Entonces dicen, ya va, no entiendo por qué tienes sueño todo el tiempo si él duerme 8 horas, si duerme 10 horas. Bueno, porque también los ciclos del sueño que está realizando no son óptimos. Está afectando también la secreción de la hormona del cortisol, que también está relacionada con el estar alertas ante situaciones de estrés. Entonces los niños tienen menor capacidad de resolver problemas y de flexibilizarse ante una situación que se presenta en un momento en particular. Entonces, hay que evaluar realmente los beneficios versus los daños. Ok, yo quiero abarcar todos los contenidos porque ¿cómo hacemos para que el niño termine el año? Se van a quedar cosas por fuera, no van a aprender. Ok, tú quieres abarcar todos los contenidos, pero ¿qué va a pasar? ¿A qué costo vamos a abarcar todos los contenidos? Entonces simplemente hay que establecer prioridades y terminar de aceptar que quizás hay algunos contenidos que no se van a poder abarcar. No, exactamente. Tenemos otra de las interrogantes o como una sugerencia. Yo pienso que el reforzamiento positivo es importante. Felicitemos a los niños por sus avances. De hecho, lo comentabas en la primera parte de la entrevista, donde nos decías que siempre es bueno motivarlos de una u otra forma, a los más pequeños quizás con algunas calcomanías, algunos stickers, y luego también para, no sé, premiarlos, para que ellos se vean motivados y contentos. De verdad que creo que esa es una de las formas, ¿no? Sí, fíjense que los niños cuando están, por ejemplo, en un parque, se lanzan por el tobogán y te dicen, mírame cómo me lancé por el tobogán. Sí, y no mira. dices, sí, te lanzaste lindo. Mamá mira, mamá mira, mamá mira, mamá mira. Exactamente. Entonces, a veces no necesitamos realmente algo que sea tangible, pero simplemente decirle, wow, lo hiciste excelente, funciona. Y como les decía antes, esto funciona incluso con los adultos. Entonces, esa promoción, porque eso además garantiza que la conducta se repita. Si ustedes quieren que el niño siga haciendo algo, lo felicitamos. Hay representantes que me dicen, sí, pero es que se está portando muy mal todo el día y no consigo una conducta que reforzar. Bueno, vamos a estar pendientes, porque así pase una sola cosa, si sea el inicio de una conducta, eso es lo primero que vamos a reforzar. Me encantó que te mantuvieras sentado durante toda la clase en línea, que para algunas personas dirán, bueno, pero es que es natural que se mantenga sentado. No, no, pero es que para este niño en particular, mantenerse sentado es un gran logro. Es un reto. Entonces, todas estas conductas que vamos a reforzar tienen que ver también con las características de cada niño y lo que esperamos de cada uno de ellos. ¿Cómo podríamos hacer para comenzar a manejar de otra forma, que sea más efectiva, la crianza de los niños en pandemia, sobre todo en los hogares? Fíjate, Génesis, lo primero que tenemos que ver es que pasó un año conviviendo diferentes temperamentos, diferentes necesidades, diferentes motivaciones en una situación bien compleja. ¿Cómo hacer para que en esa convivencia no surjan conflictos, la hostilidad no esté presente? Porque se acaba la paciencia. Simplemente la mamá, el papá, te imagínate, tiene 3 hijos y tiene un solo computador. Sí. O no tiene computador, como las 3/4 partes de la población que no tienen acceso a internet. Entonces, ¿cómo hacer para poder entender que ese niño es diferente, que cada niño es distinto? Cada vez que tenemos un hijo somos primerizos, porque lo que nos funcionó con uno no nos funciona con el otro. No es el mismo manual. No es el mismo manual. Hay una cosa interesante que, con relación con el manual, que lo dice Jorge Bucay. Dice, yo no estoy de acuerdo con que no tenemos un manual. Sí lo tenemos, porque todos tenemos unas pautas de crianza, unas creencias que ponemos a funcionar cuando tenemos nuestros hijos. Afortunadamente ese manual le podemos poner notas a pie de página en el margen y cambiar aquello que no funcionó. Algunos stickers y la Sí, cosa. algunos stickers. Entonces sí tenemos unas pautas de crianza que se van haciendo evidentes en la relación. Tenemos un problema de salud mental que no podemos negar. Secodap tenemos un centro de atención psicológica gratuito en donde atendemos diariamente casos y situaciones de niños, de familias que vienen a buscar el apoyo que plantea. ¿Cómo hacer para llevar adelante la crianza en un reto tan complicado, un desafío tan complicado como en el que estamos viviendo? Lo primero es que tenemos que poner en práctica lo que se llama educación emocional. Eso yo creo que es un tip súper importante, ¿no? La educación emocional, que yo creo que es la que más difícil es para nosotros como padres, incluso como personas, poder entender que es la clave del éxito para las conductas con todas las personas con las que nos las llevemos. Es clave, esa es la clave. Educación emocional, ¿qué significa en criollo y en lo práctico? Exacto. Identificar las emociones. Si yo soy papá, mamá, abuela, tío, y frente a un comportamiento de mi hijo
yo me siento mal, lo primero que tengo que preguntarme es cómo me estoy sintiendo y ponerle nombre a esa emoción. Estoy cansado, estoy bravo, estoy molesto, estoy triste. De tal manera que en el momento en que le pongo nombre a mi emoción, yo me puedo hacer dueño de ella. Pero también, si es mi hijo o mi hija el que está teniendo un comportamiento y está poniendo en evidencia una emoción, sentarme con él, te noto que no te sientes bien, cómo te sientes, para ver qué dice. Y es clave, y eso lo hemos comprobado en la práctica, yo lo utilizo mucho en mi experiencia. Cuando el niño te expresa lo que está sintiendo, estoy triste. Ajá, ¿por qué te sientes triste? ¿Qué hace que te sientas triste? Y cuando el niño me lo comenta, yo parafraseo. Le digo, eso que acabas de comentarme ahorita, que estás triste porque no has visto más a tus compañeritos del colegio. El niño o la niña dice, me escuchó, me prestó atención, porque a veces parece en las relaciones que nos están escuchando y no. Sobre todo cuando tenemos como el rival del celular, ¿no? Uh-huh. Estoy pegado al celular y no te estoy poniendo atención. Entonces lo primero es parafrasear. Lo otro es ver cómo estamos manejando en la casa los conflictos. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para manejar el conflicto? Así como está la educación emocional, está la disciplina positiva. Nosotros en la crianza le preguntamos a las familias en un taller, cuando ustedes sientan que su hijo es un hombre o una mujer dentro de 20 años, ¿cómo les gustaría que fuera? Y la gente te dice creativo, propositivo, asertivo, crítico. Ajá, eso es objetivos a largo plazo que estamos haciendo hoy para lograr que ese hijo sea crítico, asertivo, independiente, autónomo. Y entonces partimos de ejercicios prácticos. Cuando se está amarrando las trenzas de los zapatos y yo estoy apurado, le digo, dame acá que yo te lo termino de amarrar porque te eres muy lento. Sí, es la primera conducta que el papá tiene. Porque está apurado, porque está cansado. Entonces no le estoy permitiendo ser autónomo, de que él aprenda a aprender inclusive del error. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades o las oportunidades que yo les estoy brindando en la casa para poder ir desarrollando todo aquello que aspiro a largo plazo? Otra de las cosas interesantes de la inteligencia emocional es un poco que el hijo sienta y sepa cómo estoy yo pasando un determinado momento. Porque, ¿qué pasa? Si hay un duelo. Estamos hablando de pandemia, estamos hablando de salud, estamos hablando de muerte, estamos hablando de enfermedades. De separaciones. Estamos hablando de separaciones, de migraciones, de gente que salió y no pudo volver. ¿Cómo están viviendo los duelos? Y los duelos en pandemia, los duelos en cualquier situación, pero en pandemia, se viven muy en solitario, porque no podemos salir y compartir con otros, o no podemos recibir todas las visitas que necesitamos. Y entender que el duelo es una ensalada de emociones, es una mezcla de emociones. El duelo tiene rabia, tiene tristeza, tiene negación, tiene resignación, pero esa es la última. Pero no se dan de manera secuencial, sino de repente puede estar un día muy molesto, con mucha rabia el niño, y el otro día estar calladito, silencioso, muy triste. Entonces un poco entender que es normal, que es de esperarse, que frente a la pérdida inclusive de una mascota, haya esas emociones que se van expresando, se van manifestando, la inteligencia emocional que nos permite reconocerlas, valorarlas y no juzgarlas. Sobre todo no juzgarla, ¿qué significa? ¿Por qué te vas a sentir triste? Tú eres una persona fuerte, no te pongas así, tu abuelita está en el cielo, ella está mejor que yo, pero no está acá, te va a decir el niño. Entonces es interesante vivir con él el duelo, poder resonar con todo eso para ser empático con él, que es clave en la inteligencia emocional, de tal manera que él se sienta acompañado en su dolor y el dolor permita que ellos puedan ir creciendo en todo este proceso. Tenemos por acá a Oscar Misle, director del SECODAP, que nos hablaba anteriormente acerca de los duelos, de ese reconocimiento, ya no estoy en casa, ya no estoy en el colegio, estoy en casa. Entonces son muchas las sorpresas que los chicos se han tenido que presentar, y ahora con este retorno a clases presenciales, que bueno, estaremos muy atentos a ver qué es lo que dice el Ejecutivo Nacional, pero ¿cómo ha sido? Porque han habido algunas clases que se han manifestado como medio presencial. Así es. ¿Cómo ha sido ese encuentro? Muy interesante ese encuentro semipresencial. Ajá. Nosotros tenemos ya 3 viernes haciendo un contacto por Zoom con 15 colegios, estudiantes de 15 colegios, son como 60 estudiantes, para hablar de 5 estados, para hablar de esto. Y han tenido clases semipresencial algunos. Ha sido interesante porque para ellos el temor de poderse contagiar, de poderse enfermar,
de que pudiera pasar algo y pudieran infectar a su familia. Eso es lo primero que está. Pero independientemente de eso, todo el proceso de adaptación, que es lo que significa después de un año alejado de mis compañeros, ¿cómo voy a conseguir a mis compañeros? Y la mayoría de la población, que son las 3/4 partes de la población que no tienen internet, no conocen al profesor, no conocen al amigo. Si pasaron de grado, por ejemplo, de preescolar a primer grado o salieron de bachillerato, entonces la expectativa con quién me voy a encontrar, cómo me voy a relacionar, cómo voy a estar físicamente. Yo les asombraba, mi pana con barba. Claro. Sobre todo cuando están chamo en esa no época era de pelado, desarrollo. sí. Y después uno dice con mucha picardía, yo tenía una amiguita que era flaquita y ahora tú la vieras. Exacto. Ya la ve con otros ojos. Entonces todo eso que uno no le hace mucho caso, eso está como preocupación. ¿Y sabes qué preocupación tienen también? Como hay que constituir pequeños grupos, lo que llaman grupos burbuja, para no contaminarse o infectarse, la preocupación es con quién voy a quedar en el grupo burbuja. Si ayudará o no ayudará en el O trabajo. será mi pana, Ajá. o no será mi pana, o me obligarán a estar con alguien que me chalequeaba o me acosaba. Fíjate tú, porque pensamos desde los adultos lo conveniente, pero no le consultamos a los adolescentes, no le consultamos a los niños. Por eso hacemos esos encuentros maravillosos, que por cierto están en las redes sociales y los pueden ver, los testimonios. Entonces un poco lo que ellos plantean, que su ilusión es que las clases presenciales se retomen no igual que antes, sino que puedan tomarse en consideración todo lo vivido, todo lo aprendido durante este año de pandemia. Totalmente. Y es que las instituciones se tienen que adaptar a esta nueva modalidad, Claro. incluso en las clases presenciales. Ya van a seguir las aulas virtuales, como lo han venido haciendo grandes compañías que en el previo decían, wow, no, a mí no me gusta mucho realizar este tipo de cosas desde virtual, desde académico, desde la parte de la universitaria, el inglés, sobre Claro. todo que comenzaron en la parte del inglés. Sin embargo, tocaste un tema muy importante, el cambio. El cambio. Pero no precisamente vamos a hablar desde el punto de vista del regreso a clases, que estamos como a la expectativa, sino desde casa. Ok. Cuando caemos o incurrimos en el bullying, que ya no es de mi compañerito, ese que de pronto con el que quedé en el grupo y me Ok. puede chalequear, sino desde el punto de vista de mi hermano, que lo Ok. tengo en la casa todos los días. Incluso a veces nosotros los padres y los representantes hacemos bullying y no nos Ok. damos cuenta. Ok. Quizás vemos algo gracioso y resulta que estamos afectando la parte emocional de ese Claro, pequeño. la estima. Qué bueno que me da, Génesis, la oportunidad de aclarar lo del bullying. Porque pasa que a veces pensamos que todo es bullying. Me hiciste bullying porque me empujaste, porque te reíste de mis orejas. Eso es un irrespeto. Bullying, para que sea bullying, tiene que ser repetido. Tiene que ser permanente el acoso escolar o el acoso. Después tiene que ser delante de un grupo. Si estamos en familia, tiene que estar siempre unos hermanitos, unos primitos o unos vecinos. ¿Por qué? Porque el éxito de quien hace bullying es la celebración que hace el grupo que observa, porque son los que te dan poder. Si yo no tengo quien me observe, quien me dé ideas, quien se ría de lo que yo hago, le hago daño al otro porque lo molesto, pero no estoy logrando el poder, el control que yo pienso tener grupalmente. Entonces siempre en el grupo, en el bullying, en excepción del ciberbullying, tiene que ser permanente, es un uso del poder, hay unos testigos o unos espectadores siempre, y el objetivo es hacer daño, es hacer sufrir al otro, es hacerlo sentir mal. Ahora tú me dirás, pero si ese niño o esa niña se mete con el hermanito y no tiene los testigos, es bullying. No es bullying, pero es un acoso, es una violencia, es un irrespeto al otro, es meterse con el otro. Igual si es el padre el que se mete, el que abusa, el que acosa, no es bullying porque hay una simetría de edad y de poder. Tienen que tener la misma edad para que pueda hacer bullying. Eso es lo que es el concepto del bullying. Las otras formas de acoso, que son acoso de parte del padre, de la madre, de los vecinos, es una forma de violencia. El bullying es violencia, pero también una forma de violencia. Pero para diferenciarlo de lo que es el bullying, tal y como está concebido, que es un uso del poder, siempre unos testigos presentes, siempre tiene que ser con la intención de hacer daño, hacer sufrir, hacer el otro sentirse mal consigo mismo, inhabilitarlo socialmente, y es un proceso continuo. Así. ¿Qué se puede hacer? Ahora, puede ser en la familia. Si yo tengo mis primitos que son espectadores, tengo mis otros hermanos que son espectadores, o tengo los padres que son espectadores,
y se ríen, valoran esa forma de yo meterme, que no significa divertirme con el otro, sino a costa del otro, no con el otro, sino a costa del otro. Distinto el concepto. Es distinto el concepto, entonces yo tengo que estar atento. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que yo decida que como no tengo espectadores que me celebren mis burlas, mis chalequeos, porque es el disfraz de la máscara, Así en Venezuela. entonces utilizo la computadora, utilizo la pantalla para desde mi casa y en mi casa comenzar a hacer el bullying y tener el reconocimiento que necesito, el poder que quiero obtener a través de eso, ya no presencialmente, sino a través de una pantalla. Y eso es lo importante. Y también decías que para que sea bullying es necesario que sea en un correlativo de edades. En un correlativo de edades. Vamos a ver la primera pregunta, la primera interrogante que tenemos. ¿Ha tenido alguna experiencia de bullying entre los hijos en el hogar? Sí, el menor a veces le dice a su hermano que se retire de su espacio. El mayor es especial. Ok, fíjate tú, él está pidiendo que se retiren de su espacio, entendamos que estamos en cuarentena, entendamos que estamos aislados socialmente, en espacios generalmente reducidos, y él quiere tener su espacio personal. Exacto. Pero se lo dice a su hermano que es especial. Nos toca como padres, como familia, hacerle entender que su hermano por su condición seguramente necesita la aproximación y hay que buscar la forma de que cada uno tenga su espacio sin que se sientan las partes agredidas. Ni yo me siento invadido en mi espacio, que no puedo tener espacios personales, ni mi hermanito que necesita de repente el contacto y que no entiende de la forma en que yo le estoy pidiendo que se retire. Entonces, ¿cómo podemos hacer para lograr que cada uno pueda tener su espacio y sentirse respetado? Y que tengan una comunicación asertiva. Una que es lo más comunicación importante. asertiva. O sea, no es lo que se dice, sino la manera en que se dicen las cosas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Ha tenido alguna experiencia de bullying entre sus hijos en el hogar? Constantemente, mi hijo tiene 15 años y se pone con la niña de 6 años. Entonces, él es el grande. Pero hablábamos también que para un bullying tiene que existir un correlativo. En este caso, con esta disparidad. Ok. ¿Qué Fíjate se tú, maneja? generalmente cuando el niño se mete con la niña y la niña pequeña, hay que ver cómo es esa relación con la hermanita pequeña. Porque a veces los hermanitos pequeños generan celos en el más grande porque tienen más atención, porque ya se les hace que se le tolera más cosas, tú estás grande, tú tienes que entender que ella es pequeñita, que ella es chiquita, y a veces tenemos niños pequeñitos que se las traen, Sí. se dan cuenta de eso, y como se dan cuenta de eso, comienzan, tú sabes, a meterse con el hermanito. Ver un poco qué está pasando en la relación, cuál es la atención que yo le estoy brindando, si los comparo, a cuál le brindo, a cuál refuerzo y a cuál no, porque puede ser que haya celos también. Entonces, entender un poco cuando se mete con su hermanita, en qué momento lo hace, por qué lo hace, qué está tratando de preservar, si es que no se está sintiendo querido en igualdad de condiciones o siente que no se está haciendo injusto porque se validan cosas en la hermanita porque es pequeñita y en él no. Entonces, un poco analizar para entonces poder dar la orientación. Y acertada. hasta qué grado, ¿no? Puede ser la gravedad, o sea, la gravedad del asunto que se pueda presentar. Pero, por ejemplo, cuando los padres no asumen esta situación o no quieren verlo o no quieren tomar cartas en el asunto, ¿cuáles pueden ser algunas de esas consecuencias, como por ejemplo, para que estén muy atentos? Dijiste una cosa clave, Génesis. ¿Cuál es el tipo cuando se mete, que estamos hablando que se mete con la hermanita? Le pega, se burla, la descalifica, ahí sí tenemos que intervenir, porque el irrespeto no se puede dar. No. O sea, independientemente que esté... Ahora, que intervenga si hubo un conflicto, porque le tomó un juguete, porque se metió en el espacio, entiendo que te sientas molesto, le valido la emoción, en educación emocional hay que validar la emoción, siento que te sientas cansado, fastidiado, pero la forma en que lo estás haciendo no es la conveniente porque estás haciendo sufrir a tu hermanita y no estás actuando de manera adecuada. Entonces, un poco ver, dependiendo de la situación, hay que ver cuál es la situación, en qué momento se da, en qué condiciones y qué puedo hacer yo para intervenir. Pasa mucho con los pleitos entre los hermanos, las peleas entre los hermanos. En estos momentos se da con más frecuencia. Claro. ¿Cuándo Sobre todo por la pandemia. ¿Cuándo intervenir y cuándo no? Intervengo cuando se está ofendiendo, cuando hay golpes. Pero si hay una discusión, porque hay un desacuerdo, no intervengo. Observo. Porque le estoy permitiendo que adquiera habilidades para resolver conflictos, en donde también en esta resolución de conflictos se manejan las emociones que están presentes. Si yo veo que se está utilizando la agresión, entonces yo puedo entrar como mediador, pero no como árbitro.
Claro, es distinto. porque ya ahí estás tomando una posición. Ya estás tomando una posición y si tienes preferencia o tienes más bien, tienes una idea de que uno tiene un determinado, y le tienes una etiqueta puesta porque es una determinada forma, ya no es parcial, es imparcial la cosa. En cambio, como mediador hay que escuchar las partes, hay que buscar cuáles son los argumentos que manejan y cuáles son las posibles soluciones. Siempre es importante preguntar qué está pasando y no por qué. ¿Qué? Claro, uno le dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Ajá. ¿Qué está pasando es la situación que estamos viviendo? ¿Por qué serían los argumentos? Y ahí cada quien va a comenzar a decir Eso va a ser peor todavía si se le pregunta por qué está pasando y la inicio. segunda pregunta, ¿cómo te sientes? Oh, exactamente. Eso es clave, para que vea cómo me está afectando lo que está pasando en ambas partes, pero siempre como mediador. Así es, tenemos más preguntas a través de las redes sociales, @EntreNoticiasGB. Recordarles también tu Instagram y también en el Twitter lo pueden encontrar como Oscar Misle Terrero, ¿ok? Para cualquier duda y también cualquier conexión con el Secudap. Vamos a ver, ¿ha tenido alguna experiencia de bullying entre sus hijos en el hogar? No entiendo, el invitado dice que el bullying es solo entre edades iguales. He visto casos de padres, de hecho sí, pero ya en este caso, bien nos comentaba Oscar que son agresiones. Agresiones de un adulto, que es mucho más grave. Bueno, siempre no es más grave, pero no es bueno comparar, porque el adulto tiene poder, tiene la información y tiene los mecanismos. Y tiene además, porque quiere, impacta más lo que hace. No es lo mismo que se meta contigo un hermanito que lo haga mi papá o mi mamá. Y tiene una implicación distinta, sobre todo si ofende, discrimina, excluye. Entonces lo que sí no debe quedar claro que ambos son una forma de agresión. Solamente que el adulto, por tener más poder, por tiene jerarquía, además es el papá, es la mamá, Claro. y además tiene una relación, porque es el padre, que es una relación con el padre, y hay una cosa que también está presente que es el amor. Entonces todo eso se conjuga Sí. y hace que la situación sea más compleja que cuando es un par. Hoy tenemos otra pregunta, pero anteriormente vamos a irlo aclarando, es que habíamos cerrado cómo este bullying o cómo esta agresión, cuando ya no es en edades similares o con correlatividad, puede afectar incluso en las relaciones interpersonales a medida que el niño crece. Pero eso vamos en la próxima parte. Primero la pregunta. A ver, ¿ha tenido alguna experiencia de bullying entre sus hijos en el hogar? Mi hijo es gordito y muchas veces se meten con él porque es gordito. ¿Cómo hago? Muy buena pregunta, excelente pregunta, porque este es por una condición física, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es cuando se meten con tu hijo, con su hijo en el colegio, por ejemplo, cómo se siente él con su gordura. Porque no se justifica que se metan con él porque es gordo y lo chalequeen o le hagan bullying, es bullying. Si es repetido es bullying, no se debe aceptar. Pero muchas veces el niño se hace vulnerable frente a su condición, en este caso el sobrepeso, porque en su casa consideran que el sobrepeso es un problema. Mira qué gordito estás, por eso no te puedes poner a la moda, por eso te va a dar diabetes. Entonces él considera que ser gordo es una condición problemática. Si le tocan ese talón de Aquiles en la escuela, él va a estar mucho más sensible a lo que es la crítica. Entonces lo primero es trabajar con él para ver cómo asume su condición. La otra parte importante, no se puede, porque tiene esa condición, Aplaudirle todo. ni tampoco a justificar y aceptar que se metan en la escuela con él. Entonces es importante intervenir, hablar con la maestra, porque eso hay que pararlo. El hecho de que él tenga esa condición y que no la asuma, y eso es problema para trabajarlo con él psicológicamente o emocionalmente. Claro. Ahora, en la escuela sí, porque es un abuso, es un acoso, además es violencia, porque le están haciendo a él o le están tocando un punto que para él es doloroso, para él le genera mucho... Claro, señor Oscar, y aparte también que malestar. esto puede tener repercusiones, como bien decimos, en lo que es el desarrollo de su personalidad Por y supuesto. autoestima, sobre todo a medida que van pasando las cosas. Tenemos un comentario también a través de las redes sociales, vamos a leerlo, @EntreNoticiasGB, para que usted también pueda participar y estar junto a nosotros. ¿Ha tenido alguna experiencia de bullying entre sus hijos en el hogar? En mi infancia, el bullying se solucionaba a las salidas del colegio con puño. Eso, ay. Eso lo hablábamos anteriormente. Y en todos los talleres, ¿qué tiene que darle? Exacto. Que si no se te defiende, dejes. no Y te- aparte estaban en los padres que decían, si te dejas, yo voy en la casa y peor. Peor, o si yo, cuando llegas te arreglas conmigo. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? La violencia no se resuelve con violencia. Eso no significa, alerta, que no ponga límites, que no se moleste, que no ponga un parado. Ahora, que utilice la agresión o invitarlo que utilice la agresión, lo pongo en riesgo.
y lo pongo en riesgo, sobre todo en Secodá, que trabajamos con estadísticas, sobre todo el tema de los homicidios en los adolescentes. Muchas veces este adolescente fue incitado, fue impulsado por el padre para que se defendiera y claro. recibió un tiro o recibió una forma de agresión. Entonces, o, no es la manera. ¿O qué pasa? De víctima pasa a victimario, está tan molesto, está tan reprimido, está tan cargado más bien de todo el dolor que cuando se va a vengar del otro que le hace bullying, lo hace de manera proporcional y de víctima pasa a ser victimario. Y si tiene más de 14 años, tiene que dar cuenta en el sistema de responsabilidad penal del adolescente. Hay que evitar llegar a eso. Evitar ese punto, yo creo que ya es el extremo. Tenemos otro comentario, pero vamos a dejar también esto del ciberacoso, cómo se puede manejar. Aquí tenemos, mi hijo tiene 16 años y mi hija 9 años y a diario discuten. Eso es normal. Eso es parte de la relación, Yo creo es parte de los vínculos. Y lo importante es por qué discuten, sobre qué temas discuten y qué atención le estamos dando a ambos, tanto el de 16 como la de 15. Claro, y también que a la edad de 16, 15 años los chicos están que no saben qué hacer, están en ese proceso, las hormonas están alborotadas y todo les molesta. Tengo dos hermanos menores y pasamos por ese proceso. Y es así. Pero vamos a un punto, ese es un punto que queremos aclarar, porque es que así como hemos evolucionado, así como la pandemia nos ha hecho que variemos y que cambiemos nuestra manera de vida, también la forma del bullying. Ya no es simplemente en el colegio, ya no es simplemente en el hogar, sino también a través de las redes sociales. ¿Cómo es eso del ciberacoso? El ciberacoso es importante por lo grave, por la forma en que el mensaje se expande, se extiende, se difunde. El ciberacoso es como el bullying, simplemente que es a través de la pantalla, con una característica que es que muchas veces el que hace el ciberacoso, el que es violento a través de la pantalla, lo hace, es anónimo y no se conoce la identidad o utiliza una identidad falsa. Entonces, cuando una imagen, cuando un acoso se hace a través de la pantalla, tiene un montón, aquí no tiene que ser, fíjate, diferencia, Génesis, que con el bullying presencial, que tiene que ser delante de unos testigos, en este caso no. Porque en el momento en que yo coloco la imagen o coloco el comentario o hago referencia a alguna condición personal, hay un montón de gente que te está siguiendo, ya los tienes de manera virtual. Entonces, a diferencia del caso del presencial, aquí sí no hace falta que hayan testigos, porque los testigos los tengo ya en la aplicación que estoy utilizando, en la red social que estoy utilizando. Los haters, como muchas veces les dicen. Entonces, muchas veces no educamos a nuestros hijos para que puedan utilizar las redes sociales, le damos un teléfono desde que están muy pequeñitos, no sabemos los riesgos que pueden haber a través del ciberacoso, el ciberbullying, y siempre es lo mismo, es hacer daño, buscar reconocimiento social, poder invisibilizar al otro y adquirir poder.